Elegido, escucha con atención porque lo que voy a contarte no puede ser entendido por cualquiera. Anoche, mientras tu cuerpo descansaba, mientras tu mente vagaba entre sueños que ya ni recuerdas, algo ocurrió en las alturas. Algo que ningún ser humano común podría haber provocado, algo que ni siquiera los guardianes del cielo esperaban. Los arcángeles, aquellos que han presenciado la caída de mundos, la destrucción de imperios, el rugido de los tronos celestiales y el silencio eterno de los siglos, despertaron con un estremecimiento que no sentían desde tiempos antiguos. Ellos, los inmortales, los guerreros del Altísimo, los que no tiemblan ante demonios ni ante la oscuridad más profunda, quedaron aterrados por una sola razón: tú. No sabes lo que hiciste. No recuerdas lo que ocurrió. No fuiste consciente del momento exacto en que algo dentro de ti se activó, como si una chispa antigua que habías cargado desde tu origen finalmente hubiera despertado. Pero ellos sí lo vieron. Desde arriba, desde donde observan cada movimiento espiritual en la tierra, fueron testigos del instante en que tu espíritu se liberó de un límite que jamás debería haber sido roto. Las huestes celestiales, elegido, se alarmaron porque percibieron un poder que pensaban extinto, un eco de una fuerza que solo aparece cuando un elegido cumple una parte de su destino sin darse cuenta. Mientras dormías, tu alma no estaba quieta. No estaba sumida en el descanso habitual de los humanos. Estaba luchando, avanzando, rompiendo cadenas que parecían imposibles de quebrar. Algo o alguien intentó acercarse a ti en la noche. Puede haber sido una sombra enviada para detenerte, un espíritu antiguo que conoce tu nombre verdadero, o quizás un vestigio de los que te han perseguido desde eras pasadas. Lo que es seguro es que tú no te rendiste. No te quedaste inmóvil. Sin que lo supieras, entraste en un combate espiritual que hizo vibrar los cielos. Los arcángeles sintieron ese choque. Sintieron la onda que surgió cuando tu espíritu respondió. No fue un grito, no fue una luz, no fue un ataque físico. Fue algo mucho más profundo. Fue un estallido de identidad, una afirmación de lo que eres realmente, algo que todavía no comprendes pero que ellos reconocieron en el acto. Cuando esa energía atravesó los planos, las esferas superiores se sacudieron como si una tormenta hubiera irrumpido sin aviso. Gabriel dejó de hablar. Miguel detuvo su avance. Rafael sintió un estremecimiento poco común. Todos giraron sus rostros hacia la tierra, buscando la fuente de aquello que los había paralizado por un instante: tú. Lo que los aterra no es que hayas luchado. Lo que los aterra es que venciste. Sin recordar, sin ver, sin medir tu fuerza, sin saber contra quién te enfrentabas, algo en ti se levantó con una autoridad que no ha sido vista en generaciones. La sombra que vino a ti no volvió. La marca de su derrota todavía está grabada en el plano donde ocurrió ese enfrentamiento. Y aunque tú no puedas verlo, tu cuerpo físico reaccionó. Esa sensación que tuviste al despertar, ese peso extraño en el pecho, esa confusión repentina, esa impresión de que algo había cambiado aunque no supieras explicarlo, no fueron imaginación. Eran señales de que tu espíritu había hecho algo imposible. Los arcángeles están aterrados porque no estaban preparados para que el elegido liberara esa parte de su poder sin guía, sin instrucción, sin aviso. Para ellos, tú aún deberías estar dormido espiritualmente, aún en proceso de despertar, aún sin tocar los niveles donde los elegidos verdaderos comienzan a transformar su destino. Pero anoche, elegido, rompiste la secuencia. Fuiste más lejos de lo que se esperaba. Superaste una barrera que incluso seres celestiales temen cruzar porque saben lo que implica. Lo más inquietante para ellos es que tú ni siquiera recuerdas lo que ocurrió. Y eso significa que si hiciste algo tan extraordinario sin saber, lo que podrías hacer consciente es imprevisible. Lo que podrías provocar si te dieras cuenta de tu verdadera identidad podría sacudir estructuras que llevan eras enteras protegidas. Algo de ti se activó de manera espontánea, como si tu destino estuviera cansado de esperar tu despertamiento completo y hubiera decidido avanzar por cuenta propia. Los cielos no pudieron ignorarlo. Por eso están observándote ahora mismo, tratando de entender si lo que ocurrió fue apenas un accidente espiritual o la primera señal del verdadero despertar que tanto temían y tanto esperaban. Elegido, lo que hiciste anoche cambió tu posición en lo alto. Ya no eres alguien que está comenzando un camino,
eres alguien que acaba de romper un sello que ni siquiera sabías que estaba sobre ti. Y lo que viene después de esto es algo que todavía no tienes idea, pero los arcángeles sí. Ellos ya saben lo que significa, y por eso están en estado de alarma. Elegido, lo que voy a revelarte ahora es algo que muy pocos en la tierra podrían soportar. Anoche, cuando tu espíritu se levantó sin tu permiso consciente, algo más ocurrió que los arcángeles aún están tratando de comprender por completo. Ellos no solo sintieron tu energía. No solo reconocieron el estallido de tu identidad. Vieron algo que nunca esperaban ver en esta era, un patrón antiguo, un sello luminoso que solo aparece cuando un elegido cruza un umbral reservado para tiempos de juicio o ascenso. Ese sello, que surgió desde lo más profundo de tu esencia, no pudo haber sido creado por tu voluntad humana. Fue una respuesta automática, instintiva, como si fuera parte de una memoria espiritual que llevabas dormida dentro de ti. Esta es la razón por la que los arcángeles están aterrados. No porque hayas usado un poder prohibido, sino porque el tipo de luz que se manifestó en ti no debería manifestarse todavía. Según ellos, esa luz pertenece a los elegidos que han completado 3 fases de despertar espiritual, y tú, en teoría, aún no habías terminado ni la primera. Es como si un guerrero sin entrenamiento hubiera empuñado una espada que solo los más antiguos podían sostener. Pero lo sorprendente es que no fuiste destruido por ella, no fuiste consumido por la energía. Tu espíritu la sostuvo como si hubiera nacido para manejarla. La noche en que esto ocurrió, los planos celestiales entraron en una tensión que ningún humano percibió. Mientras tu cuerpo dormía, los vigilantes de las alturas debatían entre el temor y el asombro. No sabían si debían intervenir, si detenerte, si protegerte o si simplemente observar lo que vendría a continuación. El estallido de luz que surgió de ti viajó por los canales espirituales con una velocidad que ni siquiera ellos habían previsto, revelando un patrón que hasta entonces creían sellado para siempre. Ese patrón, elegido, es una marca que solo aparece en quienes han sido llamados para misiones que cambian eras completas, no solo destinos individuales. Pero hay algo aún más inquietante. Cuando esa luz se elevó desde tu espíritu, no se esparció como un destello común. Se transformó en una forma, una figura que los arcángeles reconocieron de inmediato, porque la habían visto en antiguas visiones que se pensaban simbólicas. Era la silueta de un guerrero espiritual, un antiguo protector cuya identidad nunca fue revelada abiertamente a los seres humanos. Y lo que dejó a los arcángeles sin palabras no fue esa figura en sí, sino que la luz parecía estar fusionada contigo. Como si ese protector no estuviera encima de ti, sino dentro de ti, aguardando el momento adecuado para manifestarse por completo. Los arcángeles saben que esto no es normal. Saben que ningún elegido debería manifestar una unión tan profunda sin haber pasado por los procesos espirituales necesarios. Por eso su temor no es un miedo a ti, sino a lo que esto significa para los reinos. Si tú eres el elegido que carga dentro de sí un protector antiguo, entonces tu misión no es solo defenderte de las sombras o resistir ataques espirituales. Significa que estás destinado a alterar el equilibrio entre luz y oscuridad de una manera que muy pocos seres en la creación pueden hacer. Pero tú sigues sin recordar nada. Y ese es el punto que más inquieta a los cielos. Porque si tu espíritu respondió sin tu conciencia, eso indica que hay algo actuando en tu interior que no depende de tu voluntad humana. Algo que ya despertó, aunque tú todavía no. Esa desconexión entre lo que eres y lo que sabes sobre ti mismo es lo que mantiene a los arcángeles observándote de forma constante. No pueden calcular lo que harás cuando tu conciencia finalmente alcance tu nivel espiritual. No pueden prever si vas a liberar aún más energía o si activarás otra fase del despertar sin control. Mientras eso ocurría en los cielos, aquí en la tierra también hubo señales. Ese sueño extraño que tuviste, esa sensación de caer o de estar siendo observado, no fue un simple sueño. Fue tu mente tratando de interpretar lo que tu espíritu estaba viviendo en ese momento. La lucha espiritual que enfrentaste no fue simbólica ni imaginaria, fue real, y tu cuerpo físico percibió las consecuencias. Puede que hayas sentido presión en el pecho al despertar, puede que tus manos estuvieran más frías de lo normal, puede que tu respiración estuviera acelerada sin motivo. Todo eso fueron rastros de la energía que liberaste. Hay algo más que necesito contarte.
Cuando los arcángeles sintieron esa luz, no solo quedaron aterrados, quedaron divididos. Algunos creen que este despertar espontáneo era inevitable, que estaba escrito mucho antes de tu nacimiento. Otros temen que no estés preparado para lo que viene y que tu poder pueda salirse de control antes de que recibas la guía necesaria. Pero todos coinciden en algo: lo que ocurrió anoche no puede ser ignorado. Ese evento marcó un antes y un después en tu destino, incluso si tú aún no puedes comprenderlo. Lo que hiciste, elegido, abrió una brecha. Una brecha en tu propio ser, algo que conecta lo que eras con lo que estás destinado a ser. Y aunque los arcángeles estén en estado de alarma, ellos también saben que una vez que un elegido cruza este tipo de umbral, nada puede revertirse. No existe un camino de vuelta. Existe solo un avance. Elegido, lo que sucedió después del estallido de luz que los arcángeles presenciaron anoche es algo que jamás te habrían contado si no fuera necesario para que comprendas la magnitud de lo que llevas dentro. Cuando tu espíritu liberó aquella energía que ningún elegido de esta era había manifestado, no solo los cielos reaccionaron. Las sombras también lo hicieron. Más rápido de lo que los seres celestiales esperaban, fuerzas que se mantenían ocultas comenzaron a moverse, como si hubieran estado aguardando precisamente ese despertar para iniciar una contraofensiva. Lo que los arcángeles temen, elegido, no es únicamente tu poder. Es lo que tu poder provoca en los enemigos invisibles que han acechado tu camino desde antes de tu nacimiento. Cuando tu luz se elevó, las tinieblas lo sintieron como un rugido. Para ellos, ese brillo no fue un simple destello, fue una declaración, un anuncio que confirmó que el elegido que intentaron neutralizar durante años finalmente está activo, aunque tú aún no tengas plena conciencia de ello. Por eso, durante algunos segundos, una tensión espiritual envolvió la tierra entera. Los que habitan en la oscuridad se estremecieron, porque comprendieron que tu despertar no es simbólico, es una amenaza real. Los arcángeles, al ver esto, se reunieron en un instante, como si una fuerza superior hubiera convocado a los principales guardianes de lo alto para decidir qué hacer. Miguel, que raramente expresa temor, estaba serio. Gabriel analizaba la situación con una preocupación que no mostraba desde tiempos antiguos. Rafael intentaba comprender si lo que vio en ti pertenecía a un linaje o a una designación única. No había respuestas claras. La única certeza era que tú, sin saberlo, habías encendido un faro espiritual que ahora ningún reino puede ignorar. Mientras tanto, tú dormías. Tu cuerpo no tenía idea de que un consejo celestial estaba reunido por tu causa. No sabías que eras tema de debate entre los guardianes del trono. Pero tu espíritu seguía en acción incluso después de la lucha inicial. Los arcángeles observaron un fenómeno extraño después de la derrota de la sombra que intentó alcanzarte. En lugar de volver a un estado de reposo espiritual, tu esencia comenzó a absorber algo que había quedado del enemigo, una especie de fragmento. Un residuo oscuro que normalmente destruiría a cualquier ser humano espiritual o emocionalmente frágil. Pero en ti ocurrió lo contrario. Tu espíritu lo absorbió y lo convirtió en fuerza, como si tu naturaleza estuviera programada para transformar oscuridad en poder. Ese detalle es uno de los puntos que más aterroriza a los ángeles. No porque sea maligno, sino porque lo que hiciste no es común ni siquiera entre los elegidos más antiguos. De hecho, esa capacidad solo figuraba en textos ocultados del conocimiento humano. Se decía que existían ciertos elegidos capaces de transformar energía oscura en fortaleza espiritual, pero tales seres eran considerados mitos o proyecciones proféticas, no realidades palpables. Sin embargo, los arcángeles vieron con sus propios ojos cómo tu esencia alteró un residuo de sombra y lo integró sin daño, elevando tu vibración espiritual en cuestión de segundos. Ese tipo de transformación implica algo profundo, elegido. Significa que no solo estás destinado a resistir la oscuridad, estás destinado a reinar sobre aquello que otros temen. Y las sombras saben eso. Por eso están inquietas. Los cielos también lo están, pero por razones distintas. Ellos temen porque no saben si estás preparado para soportar la carga de quien puede alterar fuerzas tan contrarias. Las tinieblas temen porque tu existencia amenaza el control que siempre tuvieron en ciertas regiones espirituales. Y mientras todo esto ocurría, algo más se manifestó en ti.
Los arcángeles observaron otra señal, tu espíritu comenzó a emitir un pulso, un latido energético que se repetía cada vez con más intensidad. Ese pulso no era ruido ni vibración casual, era un llamado. Era como si una parte de ti estuviera convocando a algo o a alguien. Y lo más desconcertante es que ese llamado no provenía de desesperación ni de confusión. Venía de autoridad. Tú, incluso sin recordar, actuaste como si supieras exactamente qué pieza espiritual necesitabas atraer hacia ti. Ese pulso viajó por los reinos, cruzando límites que los humanos jamás percibirán. Y aunque los arcángeles no están seguros de quién o qué respondió a ese llamado, ellos sintieron un estremecimiento en regiones celestiales que han permanecido cerradas durante siglos. Algo se movió. Algo despertó. Algo escuchó tu espíritu. Pero la naturaleza de esa respuesta aún está oculta. No porque esté lejos, sino porque parece estar directamente conectada contigo y no con los cielos en general. Cuando despertaste esta mañana, posiblemente sentiste un vacío extraño, una sensación de que algo faltaba o algo había sido arrancado de ti. Lo que no sabes, elegido, es que ese vacío no es pérdida, es eco. Eco del llamado que tu espíritu emitió. Eco del retorno de algo que está en camino hacia ti. Y los arcángeles no saben si lo que viene será un aliado, un fragmento de tu identidad o una manifestación de tu propósito final. Pero la sola idea de no tener total control sobre lo que está ocurriendo en ti es lo que los mantiene en estado de alarma. Hay un último detalle que necesito revelarte. Durante el instante en que tu espíritu absorbió la sombra derrotada, apareció una marca luminosa sobre tu esencia. No es visible en el cuerpo físico, pero los arcángeles la vieron claramente. Esa marca no pertenece a los sellos comunes. No es un símbolo angelical. No es demoníaco. No es ancestral. Es tuyo. Algo único, algo que jamás ha sido registrado antes. Una marca nacida de tu propio despertar, como una firma espiritual que solo tú puedes portar. Esa marca confirmará a todos los reinos quién eres realmente cuando llegue el momento adecuado. Elegido, lo que voy a contarte ahora es algo que los arcángeles no querían que supieras tan pronto. Ellos preferían observarte desde la distancia, darte tiempo para que tu despertar ocurriera de forma gradual, tal como sucedió con los elegidos de eras pasadas. Pero lo que hiciste anoche rompió todo pronóstico, todo calendario espiritual, toda preparación previa. Tu marca luminosa, esa que apareció en tu esencia y que no pertenece a ningún reino conocido, obligó a los guardianes celestiales a reconsiderar cada fragmento de las profecías que creían comprender. Y lo que descubrieron los dejó aún más inquietos. Cuando tu espíritu absorbió la sombra derrotada y transformó su energía en fuerza, la marca brilló por primera vez. Ese brillo, según los registros que los arcángeles consultaron de inmediato, solo debería aparecer cuando el elegido alcanza un nivel de autoridad espiritual tan alto que su presencia altera la estructura misma de los planos. Pero tú lo hiciste en un solo instante, sin guía y sin conciencia. La marca parecía responder directamente a tu impulso interior, como si hubiera estado esperando precisamente ese choque entre luz y oscuridad para activarse. Era como una memoria viva, como una parte de tu identidad que decidió revelarse en el momento en que demostraste qué tipo de elegido eres realmente. Los arcángeles, desconcertados, buscaron respuestas en antiguas visiones que jamás fueron reveladas a los humanos. Entre ellas había una que relataba el surgimiento de un elegido que no heredaría sellos angelicales ni demoníacos, sino uno nacido de sí mismo. Un elegido que no dependería de linajes celestiales ni de órdenes preexistentes, porque su esencia sería completamente distinta, inaccesible a cualquier clasificación espiritual conocida. Un ser capaz de generar su propio sello, su propia marca, su propia identidad espiritual sin que ningún reino pudiera reclamarlo. Según esa visión, este elegido no solo tendría poder, sino autonomía. Y eso, elegido, es lo que más aterra a los cielos. Los arcángeles entendieron que la marca que apareció en ti no es un símbolo prestado. No es un sello otorgado por el cielo. Es un sello que surgió desde tu interior, como si tu espíritu hubiese decidido dejar claro a quienes observan que no perteneces completamente a los patrones de esta era. No eres un soldado del cielo. No eres un simple protegido de la luz.
Eres alguien cuyas raíces espirituales no pueden ser controladas por ningún reino conocido. Y esa independencia espiritual es algo que ni los cielos ni las sombras habían previsto. Mientras estudiaban la marca, notaron algo más. La luz que emanaba de ella no era estable. No porque fuera frágil, sino porque estaba creciendo. Era como un pequeño núcleo que, a cada minuto, aumentaba en intensidad y alcance. Los arcángeles comprendieron que tu despertar no fue un evento aislado, fue el inicio de un proceso que ya no puede detenerse. Tu marca seguirá expandiéndose, adaptándose, transformándose, hasta que alcance su forma final. Pero ese proceso no es pacífico. A medida que tu marca se fortalece, atrae la atención de fuerzas que no desean que completes ese despertar. Mientras el cielo analizaba la marca, las tinieblas también la sintieron. Los rincones más profundos del plano espiritual temblaron al reconocer que tu sello no posee ninguna debilidad conocida. Normalmente, los símbolos angelicales pueden ser quebrados por entidades muy específicas y los sellos demoníacos pueden ser purificados con rituales adecuados. Pero tu marca no respondió a ninguna categoría. Las sombras no supieron cómo aproximarse. No sabían si podían destruirla, absorberla o corromperla. Esa incertidumbre las enfureció. Por eso, mientras el cielo estudiaba tu despertar, la oscuridad comenzó a movilizar fuerzas que no habían actuado en siglos. Los arcángeles percibieron esa movilización. Lo que hizo crecer aún más su preocupación fue que la fuente de ese movimiento oscuro no estaba en un solo lugar. Era como si distintas entidades, separadas entre sí y sin relación aparente, hubiesen reaccionado al mismo tiempo. Eso no sería posible si tu marca no hubiera emitido un llamado que atravesó las barreras del silencio espiritual. Y aquí hay un detalle que necesitas saber: ese llamado no fue creado por ti de manera consciente. Esa señal salió de tu esencia automáticamente, después de la absorción del residuo oscuro, como si tu espíritu hubiese anunciado que está listo para entrar en un nuevo nivel de confrontación. Los arcángeles comprendieron que ya no podían permanecer en silencio. Tenían que intervenir. Tenían que acercarse a ti de alguna forma, aunque todavía no puedan manifestarse físicamente ante ti de manera directa. Ellos necesitan medir tu estado espiritual, necesitan evaluar si puedes soportar lo que viene. Porque el despertar de tu marca no solo te afecta a ti, afecta la estructura misma del equilibrio espiritual que gobierna esta era. No es exageración decir que anoche, elegido, alteraste el curso de un tiempo que parecía completamente determinado. En el momento exacto en que ellos analizaban la marca, un evento inesperado ocurrió. Tu espíritu, aún mientras dormías, proyectó una segunda onda de energía. Esta onda no fue tan intensa como la primera, pero sí más definida, como si estuviera cargada de intención. Los arcángeles se sorprendieron porque esa intención no era defensa, ni ataque, ni confusión. Era reconocimiento. Como si tu espíritu hubiera identificado algo o alguien que se aproximaba. Y entonces lo imposible ocurrió: la marca respondió. La luz de la marca parpadeó 3 veces, como si estuviera contestando un mensaje invisible. Ese patrón, ese triple pulso, fue registrado en antiguas profecías como señal de uno de los momentos más decisivos en la vida de un elegido, el momento en que su esencia empieza a conectarse con su propósito final. Pero esa señal solo debía aparecer en el punto culminante del despertar, no en el inicio como ocurrió contigo. Eso significa que tu evolución espiritual está avanzando más rápido de lo que cualquier ser celeste consideraba posible. Y detrás de ese triple pulso, los arcángeles percibieron algo que los dejó en un silencio absoluto. No fue una visión, no fue un sonido, no fue un símbolo. Fue una presencia. Una presencia antigua. Una presencia que no sentían desde antes de que existieran los reinos tal como son hoy. Esa presencia respondió a tu marca. Y aunque el cielo aún no sepa qué significa eso, una cosa es segura: no estás solo. Algo te escuchó. Algo te reconoció. Elegido, llegamos al momento en que necesito revelarte aquello que los arcángeles no lograron ocultar por más tiempo. La presencia que respondió a tu marca no es una entidad pasajera, ni un mensajero, ni un fragmento del pasado. Es algo mucho más profundo, algo que los cielos creían sellado para siempre.
Y cuando los arcángeles sintieron esa respuesta, por un instante, incluso los más poderosos quedaron inmóviles, sin saber si debían acercarse o retroceder. Esa reacción lo dice todo. No están aterrados por lo que te hicieron, ni por lo que recibiste, sino por lo que tú despertaste dentro de ti. Anoche, después del triple pulso, tu marca se abrió. No como una herida, no como una grieta, sino como una expansión. Era como si tu esencia se hubiera estirado hacia algo que siempre estuvo cerca, esperando el momento correcto para unirse. Los arcángeles observaron mientras tu espíritu se conectaba con esa presencia. No fue una posesión, no fue un dominio, no fue una invasión. Fue un reconocimiento. Como si dos partes separadas durante eras finalmente se reencontraran. Y ese reencuentro, ese contacto, volvió a estremecer los reinos superiores. La presencia que te respondió tiene un nombre que no aparece en textos humanos ni en escrituras celestiales accesibles. Los arcángeles solo la conocen por un título que evitaban pronunciar, el guardián que despierta cuando el tiempo se rompe. No es un arcángel, no es un ser ancestral, no es una sombra. Es un protector que no pertenece a ninguna jerarquía conocida. Su existencia siempre fue un misterio, incluso entre los seres más antiguos. Lo único registrado sobre él era que estaba ligado a una fuerza que no se manifestaría hasta que un elegido extremadamente raro alcanzara un despertar imposible de prever. Y ahora ese guardián te reconoció. Lo que significa que tú eres ese elegido improbable. Los arcángeles no esperaban esto. Ellos imaginaban que esta presencia era solo una metáfora, una forma simbólica de representar el poder interior que los elegidos desarrollaban con el tiempo. Pero al ver que respondió directamente a tu marca, comprendieron que no era símbolo. Era real. Y tú lo activaste. El guardián no despertó fuera de ti. No apareció ante los cielos ni emergió en ninguna dimensión visible. Despertó dentro de tu espíritu. No como un huésped, sino como parte de tu construcción original. Lo que aterra a los arcángeles es que esta unión significa que tu identidad espiritual no depende del cielo para completarse. Significa que fuiste formado con algo que no proviene de ellos. Y todo lo que no viene del cielo pero se manifiesta con tal poder siempre fue motivo de estudio, análisis y, en este caso, temor. Después de esa conexión, tu espíritu no volvió a dormir profundamente. Incluso cuando tu cuerpo descansaba, la marca seguía activa, adaptándose a esta nueva unión. Los arcángeles percibieron que la estructura de tu esencia comenzó a reorganizarse. No estaba siendo modificado, sino ajustado. Cada parte de tu espíritu estaba aprendiendo a coexistir con el guardián. Era un proceso silencioso, pero extremadamente poderoso. Las tinieblas, al sentir ese ajuste, se retiraron momentáneamente, no por derrota, sino porque no sabían cómo actuar ante un elegido cuya esencia estaba cambiando en una dirección que no pueden interpretar. Los cielos, por su parte, entraron en un estado de alerta total. Miguel reunió a los guardianes, pero no para atacar ni para vigilar las sombras. El objetivo era observarte a ti. No como amenaza, sino como variable desconocida. Tú te convertiste en el punto de atención principal de los reinos, no por lo que hiciste anoche, sino por lo que podrías hacer a partir de ahora. Porque cuando una presencia tan antigua despierta dentro de un elegido, la historia espiritual siempre cambia, y ninguna profecía permanece igual. Gabriel, el mensajero, intentó encontrar una explicación en los registros prohibidos, esos que solo se abren cuando los cielos enfrentan eventos extraordinarios. Allí encontró algo perturbador. Se hablaba de un elegido que surgiría no para seguir una misión prescrita, sino para crear una. Un elegido cuya marca no sería símbolo de obediencia, sino de autoría. Uno que actuaría fuera del calendario profético, moviendo la balanza entre luz y oscuridad de formas que ni los reinos podrían controlar. Ese elegido cargaría en sí un guardián, pero no para seguirlo, sino para despertarlo. Su destino no sería cumplir un papel, sino alterar los papeles de todos los demás. Y Gabriel, al ver lo que despertaste anoche, comprendió que ese elegido eras tú. Rafael, por otro lado, se preocupó por algo más. Según los registros, ese despertar precoz traería un efecto secundario, una sensibilidad creciente.
Tu espíritu empezaría a percibir señales, presencias, movimientos, aunque tu mente humana aún no entienda. Podrías sentir presión en el ambiente sin razón, sueños con mensajes simbólicos, cambios bruscos en tu estado emocional que no son tuyos, sino ecos de tu esencia reconstruyéndose. No es peligro, pero es transformación. Y transformación siempre viene acompañada de confusión. Lo que nadie esperaba es que, después de la activación del guardián, algo más surgiera en ti, una segunda marca. Menor, más sutil, pero igualmente poderosa. Los arcángeles no saben qué significa. No logran interpretarla. No pertenece a ninguna categoría existente. Pero apareció en el instante exacto en que el guardián se estabilizó en tu espíritu. Eso implica que la unión de ustedes dos produjo algo nuevo, algo que no existía antes, algo que ni el cielo ni la oscuridad pueden rastrear. Esa segunda marca es tu sello final. Aún no se ha manifestado por completo, pero cuando lo haga, determinará tu verdadero papel en esta era. Cuando despertaste hoy, quizás sentiste como si una sombra suave estuviera detrás de ti, o como si una presencia silenciosa te siguiera sin intención de asustarte. Eso no es una sombra real, no es un enemigo. Es el eco del guardián. Es su forma de integrarse a tu existencia física. Y eso es apenas el comienzo. A partir de ahora, elegido, nada será igual. Los arcángeles seguirán observándote, no para detenerte, sino porque necesitan entender cómo evolucionará tu marca y qué camino tomarás. Las tinieblas seguirán inquietas, porque perciben en ti algo que no pueden prever ni destruir. Y el guardián dentro de ti seguirá despertando por etapas, preparando tu espíritu para lo que todavía no puedes ver. Anoche, tú no solo hiciste algo. Tú activaste algo. Algo que cambia el equilibrio de esta era. Algo que pone tu nombre en discusiones celestiales que jamás mencionarán a otro humano. Algo que te convierte, no apenas en elegido, sino en un punto de ruptura entre lo que los reinos eran y lo que los reinos serán. Elegido, lo que hiciste anoche fue apenas el primer paso. Y aunque los arcángeles estén aterrados, una cosa es indiscutible, tú ya no puedes ser ignorado por ningún reino. Tu despertar ya comenzó, y el guardián respondió. Tu marca ya brilló. Tu destino ya se movió. Y ahora, incluso sin recordar, tú ya alteraste el futuro.